permitir y aceptar todo. Exacto. Yamile, ¿tú me puedes leer el punto 4 y darme un resumen? ¿Me colaboras? Punto 4. Eso es un enunciado muy importante para que todos lo leamos en nuestras cartillas. Sí. Ah, sígame. Bueno, ¿y qué piensas tú de lo que acabaste de leer? Ya. Porque eso es un concepto muy puntual en lo que estamos estudiando. Ahí nos ayuda mucho la cartilla a aclarar mucho y a enfocarnos. Exacto, muy bien. Entonces, podríamos hablar de una tolerancia que se enseña en el mundo y una tolerancia que es bíblica. ¿Sí me entiende? Hay una tolerancia, hay un concepto, de hecho, en la Biblia la tolerancia es una virtud. Mire, por ejemplo, lo que dice Romanos 15:5. Romanos 15:5. Ahí aparece la palabra paciencia, pero es tolerancia. Es lo mismo. Romanos 15:5 dice la palabra, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Imagínense, es una virtud de Dios. La longanimidad, la paciencia, la tolerancia. Entonces no podemos escuchar la palabra tolerancia y satanizarla o escandalizarnos. Tenemos que tener el concepto correcto. Hay una tolerancia que de hecho emana del carácter de Dios como virtud, que por supuesto si es virtud de nuestro Padre, también debemos nosotros reflejarla. Si Él es santo, nosotros debemos ser santos. Si Él es paciente y tolerante, de igual manera nosotros, pero hay que tener claro el concepto. Pero también hay una tolerancia, como lo que acabamos de leer ahí con Yami, que no viene del Señor, que más bien se ha imitado en el mundo y la han tergiversado, la han contaminado, la han adulterado. Hermano Albeiro. Exacto. Exacto. Y por un mal concepto de la palabra tolerancia, en ese aspecto en particular se está promoviendo mucho lo que se conoce como el ecumenismo, ¿cierto? Es la fusión de todas las religiones. Eso lo promueve mucho Roma. Desde hace algún tiempo vienen ellos promoviendo la unión de todas las religiones. Entonces allá en Roma los hemos visto, está el Papa Católico, está el, el representante máximo de los musulmanes, de los budistas, aún pastores evangélicos, y la mezcla de todos ellos, ¿cuál es? El amor. No miremos las diferencias, miremos el amor. Tenemos algo todos en común. Tenemos un solo Dios y Él es amor. ¿Por qué discutir? ¿Por qué alejarnos? ¿Por qué no estar juntos? ¿Cierto? Bajo el lema de la tolerancia
Desde esa perspectiva, eso es lo que significa ecumenismo. Los cristianos, por supuesto, que no podemos, la unidad hay que procurarla, sí, pero la unidad tiene un precio y es la verdad. No podemos negociar la unidad por la verdad. Entonces unámonos con todo el mundo para procurar la unidad. ¿Por qué? Para no ser intransigentes ni fanáticos. Pero si en procurar esa unidad se sacrifica la verdad, estamos mal. Así no es tampoco. Y eso es lo que ha tratado de hacer ese tal ecumenismo. Procurar la unidad espiritual de todos los hombres en el planeta Tierra, sacrificando la verdad del Evangelio. De que hay un solo Dios, de que hay un solo Salvador, de que hay un solo camino. No, hay varios caminos. Para ustedes los cristianos es Jesucristo, para ellos es Mahoma. Para ustedes es la Biblia, para ellos es el Corán. ¿Ustedes creen en que el hombre muere una sola vez? Ellos, los hindúes, creen en la reencarnación. En fin, y se empieza a negociar verdades absolutas. ¿En aras de la qué? De la unidad. Y eso no es correcto. Hermana Elizabeth. Sí y no. Exacto. Pero yo también puedo tolerar una pataleta de un hermano que está recién convertido en el Evangelio. Pero mire que es sí y no. O sea, no podemos irnos a los dos extremos. No podemos decir que tolerar es satánico y es malo. O decir que tolerar es aceptar todo. Por eso les hablo de un equilibrio. Y para eso es necesario tener bien claro el concepto. Lo que dice Elizabeth es cierto. Tolerar no es aceptar. Yo no puedo aprobar de que una vida de homosexualismo es correcta y es agradable a Dios. Pero por supuesto que no. No, pero yo tengo ese punto de vista, no puedo ya generalizar con la palabra tolerar, porque la Biblia nos exhorta, por ejemplo, a soportar a los hermanos, que es igual que tolerar. ¿A los hermanos qué? Lea Romanos 14. Es un versículo que habla de tolerancia entre nosotros los cristianos. Si su hermano come morcilla y usted no come morcilla, no peleen por eso, por favor, tolérense. Entonces decir que la palabra tolerar está mal en todo sentido, no, hay que analizarla desde dónde viene, desde la circunstancia. Por ejemplo, los Terian. Aquí que no vaya a salir un hermano que se volvió guacamaya, que se volvió cascabel, que se volvió no sé qué, un poco de cosas, y que no, que me tienen que tolerar. Entonces llega aquí vestido de perrito, con un collar amarrado al cuello, le traen el cuido para que cuando se reparta el tinto, a él le ponen el cuido ahí a comer cuido, porque entonces él no dice amén, sino que dice wow, wow. Entonces no hay que decirle nada porque la Biblia dice que hay que tolerar. No, si es un perro, si él se cree perro, entonces los perros están afuera. Tú te crees perro, yo no comparto eso que tú piensas, pero te respeto. Pero aquí no tienes lugar, los perros están afuera. Exacto, es que por eso esto tiene tantas ventanitas, esto que estamos hablando de juzgar, exhortar, amonestar, tolerar, que debemos tener, yo digo algo muy importante, bien claro los conceptos y sobre todo las indicaciones bíblicas, el ejemplo bíblico las instrucciones bíblicas de lo que tiene que ver con este asunto. Si no, bueno, ustedes son los que van a dar la clase, siga Miriam y luego. Sí, sí, exacto. En Michigan, en los Estados Unidos, en el estado allá, en la parte pública, el gobierno dice, en una universidad pública en Michigan, dice, cristianos, judíos o cualquier persona con puntos de vista tradicionales con respecto al sexo y al matrimonio, estas personas que sacan este tipo de normas son los que más hablan de tolerancia. Por eso el enunciado que leyó Llame. Son los que más hablan de tolerancia. Y mire cómo son de intolerantes.
los judíos, los cristianos o cualquier tipo de persona que tenga un concepto tradicional con respecto al sexo y al matrimonio, mire lo que dice, deben ser excluidos de los programas estatales de asesoramiento universitario. ¿Y por qué? Porque ese tipo de personas con ese tipo de conceptos acerca del matrimonio y del sexo son intransigentes, son fanáticos religiosos y no merecen ser beneficiados de, de estas cosas del Estado. ¿Quién es el intolerante ahí? ¿No son ellos mismos? Son intolerantes, pero mire, hablan de no ser tolerantes con todo el mundo. Pero mentira, eso es una gran mentira, porque ellos no toleran los absolutos, las verdades. Hermano Conrado, y seguimos a la otra pregunta, si no, no avanzamos. No, pero es que no le voy a dar oportunidad a todo el mundo, porque yo quiero que participe todo el mundo. Falta Edgar, falta María Elena, falta William, falta Lady, falta Alejo. Yo dije que la clase la van a hacer usted, la clase no la va a hacer José Álvaro y Miriam, no, la clase quiero que participemos todos. Conrado, bien pueda. Muy bien. Hermano Álvaro, termine su idea. Yo voy a ser tolerante con usted. Sí, correcto. Exacto. Exacto, lo que el hermano dice es muy importante. Eso que se ha implementado, esa filosofía o religión que se ha implementado. Sí, mi señora. Muy bien, por un mal concepto y por una mala aplicación de la palabra tolerancia, mire que se empieza a promover conductas que no tienen nada que ver, que no nos hacen bien a nosotros ni a nuestra sociedad. Lo que dice mi señora y lo que dice el hermano Álvaro, esa filosofía o religión llamado tolerancia en este sentido que se ha implantado en el mundo, mire, ha llevado a una deformidad de lo normal. Por ejemplo, debido a eso, lo de los matrimonios homosexuales, hay que aceptarlos, hay que normalizarlos. Ya hay países donde las iglesias cristianas por tanta presión han cedido y para no parecer intolerantes han empezado a casar personas del mismo sexo para quedar bien con la sociedad que quiere implementar esto a las buenas o a las malas. La adopción de parejas homosexuales, la pedofilia, la eutanasia, el aborto, todo ese tipo de cosas se han hoy en día normalizado en nuestra sociedad bajo la premisa de ser ¿qué? Tolerantes. Entonces mire lo que dice el hermano Álvaro y lo que dice mi señora es muy cierto.
Muy bien. Entonces lo que usted dice también, mire que esto es un tema no solo para aplicarlo en la iglesia, sino que debe ser parte de nuestra vida. Entonces también para aplicarlo en el hogar, en el colegio, en la sociedad, en el trabajo. Rodolfo. Exacto, exacto. Muy bien. Norela, la pregunta 5. ¿Usted no tiene libro? Bueno, no, pero alguien que lo haya desarrollado, Lady. La 5 mía. Leamos Mateo 23. Yo se lo leo en favor de Lady y Lady nos explica qué colocó. Mateo 23, 25, 27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, como tolerante el Señor, ¿no? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué dice Ley? Bueno, ahí tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Si necesitamos ejemplos, vea, este es el máximo ejemplo. Entonces, vuelvo y le digo, tolerancia no es volvernos intransigentes, pero tampoco permisivos. Aquí no lo fue el Señor Jesucristo con algo que era públicamente evidente, la hipocresía espiritual de estos hombres, que estaban llevando al pueblo de Dios precisamente a apartarse en cada día más del Señor. El Señor no fue neutral, Él no fue tolerante, pasivo, no, no. Él, y mire cómo lo hizo de manera fuerte, pública, sin pelos en la lengua. ¿Y lo estaba haciendo de manera injusta? No, lo estaba haciendo correctamente. Diego. Así es. Sí, misericordia, sí. Bueno, muy bien. Entonces ahí en la pregunta 5, ¿quién tiene otra respuesta? María Elena, que no haya respondido. Yo le voy a dar prioridad a que levanten la mano a los que no hayan respondido todavía. María Elena. Hay que obedecer a Dios, proclamar la verdad y corregir lo malo. En la pregunta 5, corregirlo muchas veces públicamente si es necesario, ¿cierto, María Elena? Y tenemos aquí el ejemplo del Señor Jesús. Muchas veces es necesario, como lo hizo también Pedro con Pablo con Pedro. Imagínense, Pablo públicamente amonestó fuertemente a Pedro, públicamente. Y aquí Jesús lo hace con los fariseos. Y muchas veces las situaciones conllevan a hacer este tipo de acciones de manera pública. Muy bien. ¿Quién otro tiene una respuesta a la pregunta 5?
e Isabel. Y eso es un gran ejemplo, pero en la práctica, ¿cómo lo podríamos aplicar? Porque ojo que eso se ha malinterpretado y se han sacado cosas totalmente descontextualizadas. Entonces, yo me voy a volver yo voy a consumir droga para ganarme a los que consumen droga. Exacto. Alejo, ¿qué opina? Un ejemplo práctico para lo que nos cita la hermana Isabel. Exacto. Exacto. Eh, Alberto, exacto. Eh, exacto. Mire que una mala interpretación del texto que nos cita la hermana Isabel ha llevado a malas prácticas dentro de, por ejemplo, alcanzar alma. Entonces se toma ese texto y se contextualiza y dice, Pablo se hizo judío, Pablo se hizo gentil, Pablo hizo esto y esto para alcanzar alma. ¿Por qué no imitarlo? Entonces vuelvo y le digo, incurrimos en unas prácticas que no tienen nada que ver, por ejemplo, para ganar a los jóvenes. Entonces una jovencita puede decir, yo me voy a vestir como las jovencitas de hoy en día. Para ganarme a los chicos cristianos, me voy a vestir de manera muy liberal. No, muchacha, no tenéis que hacer eso. Como iglesia, para ganar a los jóvenes, tenemos que inventarnos una serie de programas y situaciones para poder alcanzar a los jóvenes. ¿Eso es ser tolerante? No. Perdón, Sergio. Entonces, no se trata de incurrir en una serie de prácticas que no tienen nada que ver con la obediencia al Señor para ganar a las almas. Y yo veo el ejemplo de lo que hizo el Señor Jesucristo, por ejemplo, con la mujer adúltera, que es algo tan diciente, ¿cierto? Mire que Él no la rechazó, mire que Él no la menospreció, Él fue propicio a ella. Y la Biblia dice que él compartía con los borrachos, con los publicanos. Es eso. No es entrarme a una cantina
del centro de la ciudad a tomar aguardiente con las personas que estén ahí. Y hermano Antonio, ¿usted qué hace ahí? No, es que Pablo me dice que me haga como ellos para ganarlos para Cristo. Entonces voy pidiendo aquí mediecita, me la voy tomando y voy mirando, voy orando y voy mirando a ver a quién le predico el evangelio. No, hermanos, eso no es lo que está enseñando ese pasaje. No, yo pienso que es, tengamos que hablar con el que tengamos que hablar, tengamos que ir a donde tengamos que ir. Por ejemplo, para un judío como Pedro, entrar a la casa de un gentil, en esa época eso era terrible, era un pecado, pero él decía, no importa, no voy a tener en cuenta ese tipo de cosas con tal de ganar a la familia de Cornelio para Cristo. Eso fue lo que le enseñó el Espíritu Santo. Déjate de esos prejuicios, Pedro. Andate y para ganar a esa familia, olvídate de que son judíos y ellos son gentiles. Nada de eso. De que esas personas son testigos de Jehová, de que esos son ateos, de que esos son satanistas, entonces yo no voy a, no, al contrario, no es hacernos ni practicar lo que ellos hacen, pero tampoco significa menospreciarlos. Es romper todo tipo de prejuicios, por ejemplo, los habitantes de calle, empezando por el olor. Es fuertísimo usted entablar un diálogo con ellos, por el olor, empezando, son muchas situaciones, pero hay que dejar de lado muchas cosas con tal de al menos hacer una oración por ellos y decirles al menos Cristo te ama. Eso es hacerme como un indigente. Yo conocí un compañero, él era de los que se agachaba uniformado, uniformado. Se agachaba cuando estaban durmiendo en la calle, se agachaba y los abrazaba y oraba con ellos. Y me tocó verlos vomitados, ensangrentados, heridos, y él no tenía en cuenta nada de eso. Él los cogía y los abrazaba y hacía una oración y nos ponía a chillar a todos, orando por esos hombres y por esas mujeres. Pero no estaba consumiendo droga con ellos, no. Se estaba haciendo como uno, estaba siendo empático con ellos para llevarles el evangelio. Entonces, ese versículo que nos cita Isa, muy, muy apropiado como anillo al dedo para toda esta situación de ser tolerante. Sergio, ¿qué ibas a decir? Sí, exacto, exacto, correcto. Eso es tolerar por amor a ellos y por la salvación de ellos, exacto. Eso es tolerar, no es fácil. No es fácil, pero a eso nos llama el Señor. Ahí sí hay que tener tolerancia con tal de alcanzarlos para Cristo. En esas prácticas de ellos que muchas veces nos incomodan a nosotros. Ir usted a evangelizar a una casita, o sea, una vez fui yo a la Iguaná, estábamos evangelizando en Bello una familia allá, muy, muy demasiadamente necesitados, muy pobres, un ranchito terriblemente. Yo decía, Señor, ¿cómo hacen para vivir? Usted veía a los ratoncitos desfilar como perritos o gaticos. No, terrible. Y ellos con ese amor nos atendían. Y uno ahí, nos trajeron un cafecito. Menos mal que nosotros llevamos un pancito y ellos nos ofrecieron un cafecito. Cuando yo probé el cafecito, yo dije, Señor, ¿cómo hago para terminar este cafecito? Yo no quiero despreciarlos a ellos, pero no me pasó el primer sorbo de aquí. Ahí lo tuve no sé cuánto tiempo, no era capaz de pasarlo. Me tomé otro sorbito y yo, ¿y cómo está? Sí, muy rico, muchas gracias. Y entonces había una hermana al lado mío que yo vi que ella se lo tomó rápido. Entonces yo le dije, hermanita, ¿me ayuda? Que es que yo estoy como llenito. Y ella me va diciendo, hermanito, me lo tomé por testimonio. Y entonces me sirvió tomármelo. ¿Por qué? Porque ya me trajeron el pancito y con el pancito lo ajusté. Eso es lo que se refiere, ¿sí me entiende? O sea, es pagar ese precio, es hacerme como ellos. Es dejar de lado la comodidad, los prejuicios y hacernos como ellos para alcanzarlos para Cristo. ¿Cierto? Esa cuota de sacrificio que hay al evangelizar, que se necesita ahí de paciencia, de tolerancia, de longanimidad. Hermanito, la pregunta 6, Juancho. ¿Tiene usted derecho a decirle a alguien lo que debe hacer? Segunda de Timoteo 4, 2 al 4, dice la palabra del Señor.
Segunda. 2 de Timoteo 4, del 2 al 4, Nicolás. Que prediques la palabra, que distes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero colócamela en la traducción del lenguaje actual. Usted lee así. Mire lo que dicen, hermano. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia o tolerancia o longanimidad. Mira lo que dice. Ahí hay 3 verbos, anterior, atrás. Ahí hay 3 verbos bonitos. Corrígela, anímela y muéstrale a la gente sus errores. Juancho, ¿qué puso? Bueno, yo puse que puede que no tengan derecho, Exacto. pero sí el deber. Amén. Y hacerlo bíblicamente. Muchas veces uno no, en ese momento el Señor le habla a uno del pecado de uno, pero también uno con amor y uno se pone en ejemplo. Estoy pasando por esa situación y el Señor nos enseña a hacer esto, pues para que lo corrijas, para que lo sepas. Muy bien, Juan, así es. No tenemos nadie el derecho, pero sí como cristianos un deber, un deber. Bien pueda, John. Exacto. Y en este caso puntual, dice, tiene el derecho a decirle a alguien lo que debe hacer, pero está haciendo énfasis. La pregunta es que cuando alguien está comportándose o actuando, por decirlo así, equivocadamente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo no sé nada de carpintería y paso por un taller de carpintería y me meto al taller y le digo allá al maestro que lleva 40 años trabajando en eso, ¿cómo tiene él que hacer su trabajo? No, así no es. Eso no es lo que está diciendo aquí. En conductas, en sus hijos, en su esposo, en la iglesia, con los hermanos, aún con un compañero de trabajo, pero como decían los hermanos, sí, tenemos el deber, la responsabilidad de hacerlo. De hecho, es una muestra de amor, pero hay que saber hacerlo. Mira que en el pasaje que leímos anteriormente, dice, muéstrale a la gente sus errores. Ojo, no los omita, pero sobre todo y muy particularmente con personas muy allegadas a nosotros, que conocemos. Porque esto es demasiadamente complejo y hay que saberlo hacer con mucho tacto cuando se trata de desconocidos. Cuando se trata de usted corregirle una conducta a un desconocido, mucho cuidado, sépalo hacer, porque se puede buscar un problema bien grande. Pero cuando se trata de personas que conocemos, que sentimos algo por ellas, familiar, un hermano en la fe, en fin, ¿cómo hay que hacerlo? Si los vemos actuando mal, hay que corregirlos. La Biblia dice, muéstrele a la gente sus errores. Ahora, cuando evangelizamos, es una manera correcta de aplicar esto. ¿Por qué? Porque espiritualmente le vamos a mostrar a las personas lo equivocado que están en cuanto a su percepción de la vida espiritual o su relación con Dios. Corríjala y qué, y anímala. Entonces, uno coge a una persona y le muestra por la Biblia cuán pecadora es y se va y lo deja así. Ya él quedó, uy, no. Ya y se fue y lo dejó así, como una vez lo hizo conmigo una testigo de Jehová, yo empezando en el Evangelio. El texto que habla de que si ustedes los cristianos solamente esperaran en Jesucristo, serían los más dignos de conmiseración delante de todos los hombres. Porque yo estaba empezando nuevito en el Evangelio y me abordó esta señora, pero yo era con ella insistiéndome en que Jesucristo, que tratando de que yo cuestionara a Jesucristo. Y ella me vio tan cerrado con mi posición con Cristo que al último me dijo, bueno, yo lo voy a dejar. Simplemente le digo que lea, me dio el texto, 1 Corintios 15, 19 o 20. Léalo. Eso es lo que le espera a ustedes, los que confían en Cristo. Y se fue. Supuestamente me mostró el error y me dejó ahí aburrido, porque yo leí el texto. Quedé aburrido, quedé confundido, quedé pensativo. Supuestamente ella me mostró un error,
y se fue, y así me dejó. No, nosotros los cristianos cuando salimos a evangelizar, hay que mostrarle a las personas lo que son, cómo están a la luz de la palabra, lo que les espera, pero también hay que animarlos, hay que enseñarlos, hay que mostrarles a ellos todas estas situaciones. Claro, de todo hay que encontrarnos. Antier en la empresa, un compañero muy vulgar. Pues, él es relativamente nuevo en la empresa, pero también lo he visto, que Dios lo bendiga. Entonces me dio la oportunidad de cogerlo ahí en una excusa, vamos, un Jaffa, pero contándome, no, que estas cosas con vulgaridades, le dije yo, y sabes que yo te veo y yo me acuerdo cómo era yo era muy vulgar. ¿Cómo así? Yo era muy vulgar, yo era vulgarcito. Se le supo meter, se Pero le supo sabes meter. qué, el Señor me ha ido transformando. Exacto. El Señor me ha ido transformando de una manera increíble. No es que yo he tratado de hacer, digo, no, pero a mí, incluso le digo, me ha transformado en todo lo que falta. Entonces, ahí ya me le metí. Ya para otra ocasión, porque no tuvimos mucho tiempo, ya tengo hablando de la ciudad, pero claro, no va a llegar yo a mocharle la cabeza. ¿Y cómo quedó el hombre, Juan? No, que va como que con el diálogo pendiente. ¿Se da cuenta? Ahí lo dejaste. Pero si usted hubiera llegado a entrar y le dice, de María, ¿cómo se llama él? Carlos, De María Carlos. Gas. No, no. Qué asco, hermano. A lo bien que sí, qué asco. Me da rabia escucharte hablar así. No, lo ofende, se le torea al hombre, pero mire que tuviste sabiduría para entrarle y corregirlo. Hermana Elizabeth. Ah, exacto. Ah, eso es lo que ella ha estado escuchando. Exacto. Una manera sabia de corregir. Pregunta 5. ¿Quién más tiene respuesta a la pregunta 5? Eso, la 6, perdón. Hermano Edgar. Exacto. Exacto, muy bien. Y ser tolerante, hermanos, aquí en el 6, los padres sí tenemos el derecho a corregir a nuestros hijos. Esa sí es una. Los pastores también tienen el derecho de corregir a las ovejas. Más que deber, también es un derecho, abrogado por la palabra del Señor. Los padres tenemos esa responsabilidad, ese derecho, ese deber de amonestar, corregir, estorbar a nuestros hijos.
Claro que hay que ser tolerantes con nuestros hijos. Claro que debemos ser tolerantes como hermanos en la fe, pero no significa que aprobemos las malas conductas, no significa que aprobemos las groserías de nuestros hijos, los malos comportamientos, las malas decisiones que están asumiendo. Y hoy en día, como decía ya mi señora, se ha permeado tanta esta situación que antes no se veía. En los hogares realmente había respeto por la autoridad, por los papás. Nosotros los hijos teníamos un respeto profundo por la autoridad de nuestros padres. Y por ejemplo, una hija entrar al novio a dormir en la casa, estando el papá y la mamá, eso nunca se veía. Un hijo entrar borracho a hacer escándalo, eso no se veía, porque habían normas, porque habían reglas, porque habían unos, unos protocolos establecidos, que uno sabía que no los podía traspasar, y si los traspasaba, no le daban a usted una serie de consejitos, no, los consejitos eran, mejor dicho, pero de los bravos, sí, de los bravos. Y así nos enseñaron a nosotros y así nos corrigieron. Y muchas de nuestra generación, personas de nuestra generación, agradecemos por ese, a pesar de que no fueron personas muy afectivas, muy empáticas, pero fueron personas de autoridad y de ejemplo para nuestras vidas. Y que nos corrigieron, nos corrigieron. Es correcto. Mire la tolerancia a lo que ha llevado a quitarle la autoridad a los papás. Ya los papás no tienen autoridad para corregir a los hijos. Los papás solamente están para proveer para los hijos, pero no tienen autoridad para corregirlos. ¿Por qué? Porque no son tolerantes. Claro, mire el sacerdote Elí fue tolerante con los pecados de sus hijos. Él simplemente los amonestaba, pero era una amonestación verbal, pero no hacía más nada. Él sabía el mal testimonio y el daño espiritual que estaban causando sus hijos al pueblo de Dios. Él lo sabía. Y la Biblia dice, Él no los estorbó. Ahí podríamos tomar la palabra tolerancia en el mal sentido. Eso no es tolerancia. Eso es alcahuetería. Eso es permisividad. Que en vez de edificar, destruye y provoca la ira de Dios sobre uno. Una mamá que diga, la mamá por lo general, por ejemplo, confunden mucho lo que es el amor con esto que estamos hablando. Amar significa también disciplinar. Y disciplinar a un hijo duele, porque es nuestro hijo. Pero muchas veces es necesario hacerlo. Porque si no se disciplina, porque si no se corrige, vea, hay un texto que dice en Proverbios 23, creo que es, ayúdenme. Proverbios 23, a ver si yo lo tengo en los apuntes. Sí, es de la corrección de a los hijos. ¿Cómo? Instrúyelo con vara y no morirán, dice la Biblia. Sí, ese es proverbio, yo sé que es proverbio 23. ¿Ah? 23:13. Sí, 23:13. Dice, no, pero en Valera. Bueno, este está más terrible. Oiga, que no lo escuchen allá en la Procuraduría y porque vean, religiosos fanáticos, esos cristianos. A los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán. Imagínense. ¿Y qué dicen la Reina Valera? No, cambiemos, eso está muy violento. Pongámoslo en la Reina Valera. No rehuses corregir, es decir, no rehuses castigar al muchacho, pero ojo, yo les le he dicho, hermano, y se los digo por experiencia, hay una edad para hacerlo, hay una edad para hacerlo. No vayas a emplear este método con un chico de 20 años, de 18 años, se va a meter en un problema. No le va a dar resultado. Mira, como la bebé que tiene Viviana, como Esteban, esa es la edad propicia para aplicar todos estos principios bíblicos. Y hay que hacerlo con amor. Mire, así tú no lo hagas con amor, los niños no lo perciben de esa manera. Usted castigue a un niño de la edad de Lucy con rabia y ella llora y al momentico ella viene y lo abraza. Ella acepta, ella recibe. Usted no tiene que ir a darle explicaciones.
No, así es el corazón de los niños. Pero hágalo así con un joven de 15 años. Si usted no le habla, él no le vuelve a hablar. Pueden pasar las semanas y él no le habla, él no lo saluda. ¿Por qué? Porque tiene rencor en su corazón. Está dolido con lo que su papá le hizo. Entonces dice la Biblia, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no se preocupe darle, lo que quiere decir ahí es que no se preocupe darle una chancletadita, porque de eso no se muere nadie. ¿A quién a nosotros nos corrigieron cuando nuestros papás estábamos pequeños? Y aquí no estamos y nos dieron, a mí mi papá me dio una vez una pela que nunca se me olvida. Y aquí estoy, no me pasó nada, ¿cierto? Sino que hoy en día todo este tema de la tolerancia, entre comillas, lo que está haciendo es cambiar las conductas y las formas hasta de corregir a nuestros hijos. Y hay países en que a los padres ya no se les permite corregir a los hijos, no se les permite. Y si lo hacen, le quitan la patria potestad sobre los muchachos. Lo demandan por eso. No, y le quitan los hijos, le quitan los muchachos. Exacto. Y esos son casos puntuales en el hogar. Entonces el hijo se paró, por lo general uno de muchachos no tiende la cama. ¿Qué pasó? Yo no sé, es algo tan terrible. O mándelo a hacer un mandado a la esquina. Y uno está joven y lleno de vida. Pero uno tiene que saber elegir las peleas con los hijos. Y ahí donde la palabra tolerancia es muy necesaria para la convivencia en el hogar. Que un hijo le olvidó tender la cama. Usted se la pasó todo el día, se amargó, se dejó robar la paz, enfurecido y planeando qué le va a decir para cuando su hijo llegue porque le dejó la cama sin tender. Y el hijo no ha entrado a la casa, de pronto viene con problemas, de pronto tuvo un día difícil y lo levantó la mamá a cantaletazos porque se fue temprano en la mañana y no tendió la cama. Eso es ser tolerante. No, ahí hay que tener tolerancia, hay que aceptar, hay que enseñarle con amor. Papi, no se le olvide arreglar su camita. Se la atiendo una, dos, tres veces. Llega un momento en que se la dejo así y le voy diciendo con amor hasta que lo va aprendiendo. Y eso lo digo por experiencia con los hijos. Al principio era qué pelea. Yo una vez le mojé la cama a Isaac, le cogí un balde de agua y se la mojé porque no tendía la cama. ¿Y usted cree que gané algo con esas actitudes? Más rebelde. A lo último yo hasta le tendía la cama. Y ya hoy en día, con 22 años, ya se va y él tiende la cama sin decirle a nadie nada. Hay cosas donde uno puede ser tolerante. Hay otras cosas donde no se puede tolerar. Necesitamos de esa sabiduría del Señor. Hay que cuidar mucho la paz y la convivencia en el hogar. Pero también saber disciplinar y guiar a nuestros muchachos. Y para eso se necesita tener un concepto claro de lo que es tolerancia. Porque un mal entendimiento de tolerancia en la crianza de los hijos, podemos empujarlos al precipicio. Perfectamente podemos hacerlo. Por falta de sabiduría, por falta de discernimiento. O podemos protegerlos y hacer de ellos los hombres y las mujeres que Dios quiere que sean. Por Dios tener tolerancia y paciencia con nosotros, hoy somos lo que somos delante del Señor. ¿Cierto? ¿Por qué no hacerlo nosotros con los demás? Amén. Correcto. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Señor, a entender muy bien estos conceptos, Señor, tan importantes en el día a día, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, afuera, cuando estamos en el mundo, Señor. Señor, que podamos comprender todo juntos lo que realmente significa tolerar, ser paciente, Señor. Seguimos dependiendo de ti y aprendiendo del máximo ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanitos, Dios me los bendiga.